El tenedor se clavó en mi palma como un puñal traicionero. Y la sangre brotó en un hilo rojo que manchó el mantel blanco inmaculado. Francisco. No lo hagas. Grité. Pero mi voz se ahogó en el caos de la sala, donde los comensales se habían convertido en testigos mudos de nuestra ruina. En ese instante, supe que el amor que habíamos construido en las sombras de Melilla se desmoronaba como las antiguas murallas de la ciudad, devorado por un secreto que nunca debí guardar. Me llamo David. Y en aquellos días de fuego y salitre, era el souschef en el Olivo Dorado, el restaurante insignia de Francisco en el corazón de Melilla. Aquella ciudad fronteriza, enclavada entre el mar y el desierto, con su mezcla de español ferviente y marroquí susurrante. Era el telón de fondo perfecto para nuestra historia prohibida. Francisco, el CEO multimillonario que había levantado un imperio de hostelería desde las ruinas de su infancia huérfana en las callejuelas de la Medina, era mi jefe, mi amante y, en secreto, el latido de mi existencia. Yo, un chico de 28 años con raíces en el Rif, había llegado a Melilla huyendo de un padre que me repudiaba por mis pecados. Y encontré en la cocina un refugio. Pero fue en Francisco donde hallé el hogar, sus ojos verdes como el aceite de oliva virgen, su risa que retumbaba como truenos lejanos, y sus manos, callosas por años de lucha, que me acariciaban en las madrugadas robadas. Todo comenzó 3 años atrás, en una noche de tormenta que azotaba el peñón de La Gomera. Francisco había inaugurado el Olivo Dorado con fanfarria, cava francés, flamenco en vivo y una multitud de inversores con trajes italianos. Yo era entonces un pinche ambicioso, pelando cebollas hasta que las lágrimas me nublaban la vista, soñando con ascender. Él irrumpió en la cocina como un torbellino, exigiendo probar el plato estrella, solomillo de ternera ibérica con salsa de vino de Jerez. Esto no es comida. Es poesía, exclamó. Y sus ojos se clavaron en mí por primera vez. Yo, con el delantal manchado y el cabello revuelto, balbuceé una disculpa. Pero él sonrió. Esa sonrisa que derretía el hielo de los Alpes. Y me dijo, tú eres el poeta. debe. Quédate después del cierre. Aquella noche, bajo la lluvia que martilleaba los tejados de tejas árabes, nos besamos por primera vez en el almacén de especias. El aroma a comino y azafrán se mezcló con el de su colonia cara. Y sus labios sabían a victoria amarga. Eres mío ahora, murmuró. Y yo creí en esas palabras como un devoto en la Virgen de la Victoria. Pero Melilla no era Madrid, aquí. Las murallas no solo separaban España de Marruecos, sino también los deseos de los hombres como nosotros de la luz del día. Francisco, con su fortuna forjada en acero y ambición, temía el escándalo, un CEO gay en una ciudad conservadora, donde los chismes volaban más rápido que las gaviotas sobre el estrecho. Así que nuestro amor se tejió en hilos de secreto, cenas a medianoche en su ático con vistas al mar, escapadas a la playa de Caballa en noches sin luna, y promesas susurradas en el calor de las sábanas de lino egipcio. Sin embargo, los secretos encierran veneno. En la cocina, donde el vapor de las ollas empañaba los vidrios y el filo de los cuchillos cortaba más que la carne, reinaba una jerarquía feroz. Javier, el jefe de sala, un andaluz de cejas fruncidas y lengua viperina, me envidiaba mi ascenso rápido.
El maricón del Riff. Me llamaba a mis espaldas. Y sus ojos seguían a Francisco con una codicia que disfrazaba de lealtad. Elena. La pastelera. Una viuda de ojos tristes que había perdido a su marido en un naufragio. Me veía como un intruso en su mundo de harinas y nostalgias. Y luego estaba Miguel. El lavaplatos. Un moro converso con tatuajes de Alá borrados a medias en los brazos. Que murmuraba rezos cuando creía que nadie lo oía. Ellos no sabían de nosotros. O eso creía yo. Pero en Melilla. Los secretos se filtran como el agua del acueducto romano. Aquella fatídica noche de noviembre. El aire olía a jazmín marchito y a promesas rotas. Francisco había anunciado su visita sorpresa: quiero comer como un cliente anónimo. Debe. Prueba tu talento sin favoritismos. Mi corazón latió con orgullo y temor, preparé el solomillo con manos temblorosas. Sazonándolo con romero fresco del huerto y un chorro de aceite de la almazara familiar en Jaén. Lo serví en la mesa del rincón, donde él se sentó disfrazado con una gorra de béisbol y gafas oscuras. Como un espía en su propio reino. El plato llegó impecable, la carne rosada. Jugosa. Reposando en un lecho de patatas asadas con pimentón ahumado. Francisco cortó el primer bocado. Y por un segundo. Sus labios se curvaron en esa sonrisa que me desarmaba. Pero entonces. Bajo el plato. Encontró la nota. Un papel arrugado. Escrito con letra torcida: escupimos en tu comida. Cabrón. Por todos los que pisoteas. El tenedor cayó con un tintineo que resonó como un disparo. Sus ojos. Esos ojos que yo adoraba. Se oscurecieron con una furia que no le conocía. Debí. Rugió. Y el salón entero se congeló. Los comensales alzaron las cabezas, Javier palideció detrás de la barra, Elena dejó caer una bandeja de postres. Corrí hacia él. El corazón en la garganta. Francisco. Por Dios. No es lo que piensas. Pero él ya había visto la verdad en mi pánico, el temblor en mis manos. El sudor que perlaba mi frente. ¿Tú? Mi propio chef. ¿Mí? No terminó la frase, el veneno de la nota lo había envenenado a él. Me agarró del brazo con fuerza. Sus uñas clavándose en mi piel. Y me arrastró a la cocina. Dime que no sabías. Dime que este asco no viene de tus manos. Lágrimas ardientes rodaron por mis mejillas. Juro por mi madre que no. Alguien. Alguien nos odia. Pero él no escuchaba, el dolor lo cegaba. En ese momento, mientras el equipo nos observaba en silencio atónito, Francisco me empujó contra la encimera. Y el mundo se tiñó de rojo. No de sangre, sino de la ira que brotaba de un amor traicionado. La cocina de El Olivo Dorado se convirtió en un caldero de acusaciones esa noche, con el humo de las planchas ascendiendo como almas en pena. Francisco, con el rostro contorsionado por una rabia que lo hacía irreconocible, me interrogó como un inquisidor en las mazmorras de la Real Casa de la Inquisición. ¿Quién? ¿Debí? ¿Quién se atrevería a esto en mi casa? Yo. Acorralado contra el fregadero donde Miguel frotaba platos con furia contenida. Negué con la cabeza. Las palabras atascadas en mi garganta como un hueso de aceituna. Javier entró entonces. Con su librea impecable y una sonrisa falsa que no engañaba a nadie.
Señor. ¿Ocurre algo? He visto al chef. ¿Alterado? Francisco lo fulminó con la mirada. ¿Esto? Y le lanzó la nota como un guante de desafío. Javier la leyó en voz alta. Su voz goteando veneno dulzón: escupimos en tu comida. Cabrón. Por todos los que pisoteas. Un murmullo se elevó entre el personal. Elena se santiguó. Murmurando una oración a la Virgen, Miguel dejó caer un vaso que se hizo añicos, simbolizando nuestra frágil armonía. Francisco giró hacia mí. Su aliento cálido y acusador en mi cara. Tú lo preparaste. Tú lo serviste. ¿Es esto tu venganza por mantenernos en secreto? ¿Por no poder gritar nuestro amor desde los balcones de la Plaza de España? El golpe fue peor que un puñetazo, me dobló en dos. El alma hecha trizas. No. Francisco. Te amo más que a mi vida. Esto es obra de un enemigo. No de mí. Pero la duda ya había plantado su semilla. Y en sus ojos vi el abismo, el multimillonario invencible, reducido a un hombre herido por la traición. Huí de la cocina esa noche. Las calles de Melilla envueltas en una niebla salina que picaba en las heridas de mi orgullo. Corrí hacia el puerto, donde las luces de los ferries a Málaga parpadeaban como estrellas falsas. Y me senté en un banco frente al mar. Las olas lamían las rocas con un ritmo hipnótico, recordándome las noches en que Francisco y yo nadábamos desnudos en las calas ocultas de la costa. Eres mi ancla, Debbie. me decía entonces. Su cuerpo fuerte contra el mío en el agua tibia. Ahora, esa ancla se había convertido en plomo, hundiéndome en las profundidades de la duda. ¿Quién había escrito esa nota? Javier. Con su envidia por mi cercanía a Francisco. Era el sospechoso obvio. Lo había visto lanzarme miradas cargadas de odio. Susurrar a Elena sobre el favoritismo del chef. Pero acusarlo sin pruebas sería mi ruina, en Melilla. Las calumnias se pagan con sangre o con exilio. Al amanecer, regresé al restaurante. El sol tiñendo de oro las murallas borbonas. Francisco no estaba, su ático en el centro, con sus balcones repletos de bugambillas. Me esperaba vacío. En su lugar, encontré una nota en mi taquilla: reúnete conmigo en la playa de la Vieja. Medianoche. No traigas excusas. Mi corazón latió con esperanza renovada, quizás el amor. Ese fuego inextinguible del sur podría purgar el veneno. Pero la medianoche trajo tormenta. Él llegó en su Porsche negro, el motor rugiendo como una bestia herida. Bajó, con el cabello revuelto por el viento del levante, y me besó con furia, no con ternura. Te necesito, Debbie. pero si mientes, te destruiré. Nuestros cuerpos se unieron en la arena húmeda. Un torbellino de pasión y desesperación. Sus manos me exploraron como si buscaran la verdad en mi piel. Y en el clímax, sollocé su nombre como una plegaria. Perdóname, murmuró él después. Pero el perdón era frágil como una ola. Los días siguientes fueron un baile en el filo de la navaja. En la cocina, la tensión era palpable. Javier me asignaba las tareas más humillantes, como limpiar los extractores grasientos, mientras fingía lealtad a Francisco en las reuniones. Elena, con su compasión de madre doliente,
Me deslizaba trozos de tarta de almendra en el bolsillo. Susurrando, el amor verdadero sobrevive a las tormentas. Hijo. Miguel. En cambio, se volvió más reservado. Sus ojos esquivos como los de un lobo herido. Investigué en secreto, revisé las cámaras de seguridad que mostraban a Javier merodeando cerca de mi estación la noche del incidente. Pero nada concluyente. Francisco. Meanwhile. Se distanciaba, sus visitas al restaurante eran frías. Sus órdenes secas. Y en la cama. Su pasión había mutado en algo posesivo. Casi violento. El conflicto estalló una semana después. En una cena de inversores. Francisco, radiante en su smoking, anunció la expansión a Tánger. Pero sus ojos buscaban los míos en la multitud. Preparé un banquete, paella de mariscos con azafrán de la Mancha. Cordero lechal asado en horno de leña. Todo perfecto. Hasta que un inversor, un viejo zorro de Sevilla, encontró otra nota bajo su plato: el jefe nos explota. Prueba el sabor de la revuelta. El salón estalló en murmullos, Francisco palideció. Y su mirada se clavó en mí como una daga. «¡Basta!», gritó, derribando una copa de Rioja que se derramó como sangre. Me arrastró al office. «¿Dónde explotó? ¿Estás detrás de esto? ¿Saboteando mi imperio por celos?». Lágrimas de rabia surcaron mi rostro. «Es Javier. Lo he visto. Francisco. Él te odia porque tú me eliges a mí». Por un segundo, vi la duda disiparse en sus ojos, reemplazada por un amor feroz. Me besó entonces. Un beso que sabía a salvación. Pero el destino tenía otros planes. Esa noche, mientras volvíamos a su ático, un coche nos siguió por las curvas de la carretera a Beniensar. Francisco aceleró. El Porsche devorando el asfalto. Pero el perseguidor era implacable. «Es él», grité, reconociendo el viejo Seat de Javier. En una curva, el Seat nos embistió, enviándonos contra la barandilla. El mundo giró en un torbellino de metal y gritos, el coche se detuvo a centímetros del precipicio, con vistas al abismo del mar. Francisco sangraba de un corte en la frente. Pero vivo. Javier huyó en la oscuridad. Pero el daño estaba hecho, la policía llegó. Y con ella, las preguntas. ¿Relación con el empleado?, indagaron. ¿Y Francisco? Protector. Mintió, solo un accidente. Pero en sus ojos vi el secreto agrietándose. El accidente fue el catalizador que destapó el pus de nuestras heridas ocultas, transformando el olivo dorado en un nido de víboras. Francisco, con el brazo en cabestrillo y una cicatriz fresca en la sien que lo hacía parecer un bandido romántico de las novelas de Pérez Reverte, exigió una investigación interna. Nadie sabotea mi legado sin pagar, declaró en la reunión de emergencia, su voz resonando en la sala de personal como un eco de las campanas de la iglesia de la Concepción. Yo, sentado al fondo con las manos entrelazadas para ocultar el temblor, sentí su mirada como un bálsamo y una condena. Javier, pálido pero desafiante, juró inocencia, señor. Ese maricón del chef me acusa porque le envidio su cercanía.
La palabra colgaba en el aire como humo de incienso. Y el silencio que siguió fue ensordecedor. Elena contuvo el aliento, Miguel se levantó y salió, murmurando maldiciones en bereber. Francisco lo despidió esa misma tarde. Un cheque generoso como mordaza y una orden de alejamiento. Vete de Melilla. Javier. No mancharás más mi casa. Pero el daño se extendió como el siroco, chismes en el mercado de la Plaza de Armas. Artículos velados en el periódico local sobre intrigas en el Imperio del Olivo. Yo me convertí en el chivo expiatorio invisible, los proveedores me miraban con recelo. ¿Y en la cocina? Las órdenes de Elena eran secas: no toques mis dulces. Debe. No quiero tú. Contaminación. El amor, que una vez había sido nuestro escudo, ahora nos aislaba. Francisco y yo nos refugiábamos en su ático, donde las noches se llenaban de vino de Montilla Moriles y confesiones a media luz. Te creo, mi amor, me decía, trazando mapas de besos en mi pecho. Pero el mundo nos juzga. Y yo temo perderlo todo. La profundidad de su miedo me reveló las grietas en su armadura. Francisco no era solo el multimillonario, era el hijo de un pescador ahogado en el estrecho, que había escalado desde los bares de tapas en la real isla de La Palma hasta las cumbres de la alta sociedad. Si salen nuestras fotos. Adiós inversores. Adiós legado. Confesaba, su voz quebrada como una guitarra flamenca. Yo lo consolaba con caricias. Pero en mi interior bullía un resentimiento sordo: ¿nuestro amor era una carga o un tesoro? Una noche, mientras el viento del poniente azotaba las persianas, le propuse: hagámoslo público. Que Melilla sepa que dos hombres pueden arder juntos sin quemarse. Él se apartó, el rostro ensombrecido. ¿Estás loco? Debe. Esto no es Barcelona, aquí. El honor pesa más que el deseo. Sus palabras me cortaron como un cuchillo jamonero. Y por primera vez dormimos espalda con espalda. El silencio más cruel que cualquier tormenta. El alto trago llegó en Navidad, cuando las luces de la fachada del restaurante parpadeaban como promesas falsas. Francisco organizó una fiesta para el equipo. Un gesto de reconciliación: jamón ibérico cortado al hilo, langostinos de Huelva y villancicos cantados por un coro de la catedral. Yo preparé el plato estrella, un asado de cochinillo con manzanas caramelizadas. Mi receta secreta que siempre lo hacía gemir de placer. Pero mientras servía, Miguel se acercó, su aliento apestando a anís. Sé lo tuyo con el jefe. Sí sé. Y sé quién puso la nota. No fui yo. Pero si no paras, lo diré todo. Su amenaza me heló la sangre, Miguel. El silencioso había visto más de lo que imaginaba. ¿Qué quieres? Pregunté, el plato temblando en mis manos. Justicia. Javier no era el único, el jefe nos trata como perros. ¿Y tú? Su perrito faldero. ¿Lo permites? Esa revelación me dejó tambaleante. Miguel no era un saboteador, sino un testigo de la tiranía sutil de Francisco: turnos interminables, salarios raquíticos justificados por la crisis del estrecho, favoritismos que yo, cegado por el amor, había ignorado. Esa noche, durante la fiesta,
Confronté a Francisco en el balcón, con vistas a la Medina iluminada. Miguel sabe de nosotros. Y dice que eres un tirano. El río. Amargo. Tonterías. Construyo sueños para esta gente. Pero yo insistí, cambia. Francisco. Sé el hombre que amo. No el jefe que temen. Su respuesta fue un bofetón metafórico, si no te gusta. Veré. Pero no me pidas que renuncie a lo que soy. El rechazo dolió más que la nota original, huí a la playa, donde el mar me recibió con olas frías que lavaron mis lágrimas. El clímax estalló al día siguiente, en una mañana de resaca colectiva. Francisco irrumpió en la cocina, sosteniendo un sobre anónimo, fotos granuladas de nosotros besándonos en la cala, tomadas con teleobjetivo. Esto es obra de Miguel. Rugió. Llamamos a la policía. Pero el daño era irreparable, las fotos circulaban ya por WhatsApp del personal. Elena renunció esa tarde. Citando pecados que manchan el alma, Javier. Desde su exilio en Algeciras. Envió un email anónimo, bienvenidos al infierno. Maricones. Francisco. Destrozado. Me miró con ojos suplicantes. Huyamos. Debe. A Málaga. A donde sea. Pero yo. Herido en lo más profundo. Negué, no huiré de mi hogar. Enfrentémoslo juntos. O no juntos. La decisión fue un abismo, elegí la verdad sobre el secreto. Confronté a Miguel en el callejón trasero, bajo la sombra de un olivo centenario. ¿Confiesa? Exigí. Él, con lágrimas en los ojos. Lo hizo, fui yo. No el escupitajo. Eso fue Javier. Pero las fotos. Para que vieras la podredumbre. Su traición era un espejo de la nuestra, todos éramos víctimas de un sistema que devoraba a los débiles. Francisco llegó entonces. Testigo de la confesión. Y en lugar de ira, extendió la mano. Únete a nosotros. Miguel. Reformaremos esto. Pero el destino intervino, un infarto lo derribó allí mismo. Su rostro amoratado contra el empedrado. El hospital de Melilla olía a desinfectante y a jazmín del jardín interior. Un aroma que se clavaba en mi memoria como espinas de cardo. Francisco yacía en la UCI. Conectado a tubos que zumbaban como himnos fúnebres. Su pecho subiendo y bajando en un ritmo precario. Yo. Vigilante a su lado. Sostenía su mano fría. Susurrando promesas en bereber y castellano, vuelve a mí. Amor. No te atrevas a dejarme solo en esta frontera. Miguel esperaba en el pasillo. Arrepentido. Su confesión un bálsamo tardío. Lo siento. Debe. El odio me cegó, vi en ti lo que envidiaba, un amor puro en este mundo de sombras. Elena, enterada por un rumor, trajo rosas de su huerto y una oración, que la Virgen de África lo proteja. Incluso Javier, desde la distancia, envió flores anónimas. Un gesto cobarde de redención. Los días se estiraron como chicle en el calor del desierto. Francisco despertó al tercer día. Débil pero vivo. Sus ojos buscando los míos como un náufrago la orilla. Debe. ¿Qué pasó?
Le conté todo, la confrontación. Su colapso. Las fotos que ahora eran dominio público. El escándalo había explotado en las redes, amor en Melilla. Con memes crueles y apoyos inesperados de la comunidad LGTB local. Somos noticia. Dije. Amargo. Él sonrió. Esa sonrisa que iluminaba las mazmorras. Entonces, hagamos lo nuestro. No más secretos. En esa cama de hospital. Con el sol filtrándose por las persianas. Nos prometimos un futuro, él cedería el control del restaurante a un consejo. Con salarios justos y turnos humanos, yo ascendería a chef ejecutivo. Pero con transparencia. La recuperación fue un peregrinaje por las almas heridas. Volvimos a El Olivo Dorado convertidos en símbolos, Francisco. Con su bastón de caoba. Anunció los cambios en una rueda de prensa. Su mano en la mía ante las cámaras. El amor no es un lujo, es el ingrediente principal. Melilla. Esa ciudad de cruces culturales. Respondió con una mezcla de escándalo y orgullo, manifestaciones en la Plaza de las Culturas. Donde parejas como nosotros besaban bajo las banderas arcoíris, boicots de los conservadores. Que quemaron olivos en efigie. Javier regresó. Humillado. Pidiendo perdón en una carta manuscrita, fui el escupitajo en el alma de todos. Francisco lo contrató de nuevo. Como gerente de formación. Un acto de gracia que sanó heridas profundas. Nuestra historia no terminó en happily ever after de cuento flamenco, las cicatrices perduran. Hay noches en que Francisco despierta sudando. Perseguido por fantasmas de juicios morales, ¿yo? Marcado por la traición. Dudo en las sombras de la cocina. Pero en el crepúsculo. Cuando caminamos por la playa de la Vieja. Mano en mano. El mar nos recuerda la resiliencia del estrecho, olas que chocan y se funden. Fronteras que se disuelven en la espuma. Somos el plato perfecto. Me dice él. Besándome con el sabor de la sal. Sazonados por el dolor. Pero jugosos de vida. Hoy. El olivo dorado florece no solo con reservas. Sino con historias, bodas gay bajo las enramadas. Cenas solidarias para refugiados del Rif. Miguel es ahora sommelier. Recomendando vinos con sabiduría bereber, Elena hornea tartas de esperanza. ¿Y nosotros? Francisco y David. Dos hombres forjados en el fuego de Melilla. Servimos no solo comida, sino redención. El escupitajo fue el veneno que purgó nuestro amor. Revelando que la verdadera traición no es la de los enemigos, sino la del silencio. En esta ciudad de murallas y mares abiertos, aprendimos que el corazón, como un buen solomillo, se cocina a fuego lento, crudo al principio, tierno al final.